Buenas noches amigos, aquí estamos como cada jueves con ustedes, el equipo mediático, estos niños que están aquí con ustedes, vale. Pedro Cava, Héctor Tineo, dos decanos del periodismo dominicano que en su momento tendrán que ser reconocidos, ¿verdad? Como merecidos tienen otros que han reconocido también. ¿Cómo estamos hoy? Y don Henry Pimentel. Sí, yo soy un pichón, hombre de la televisión y la radio también. Sí, veterano. ¿Cómo está todo? Mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Mucho calor. Ahí, lo que estaba... A propósito de calor, recuerden que la semana pasada habíamos hablado de que la temperatura del mar estaba medio fría y que por eso las posibilidades de que se pudiera producir un huracán habían disminuido. Pero ya se han calentado y hay un fenómeno, una vaguada, más que una vaguada, es como un disturbio que está saliendo precisamente hoy de las costas africanas, muy denso, con muchas condiciones, y va a encontrar condiciones favorables para un desarrollo del ciclón o huracán. Hay que prestarle mucha atención a esto porque recuerden que nosotros el mes de septiembre es el mes pico, de los huracanes. Sí. Finales de agosto y septiembre. Ahí está, recordemos a David y a San Zenón. San Zenón, David, George, todo esos fenómenos. David fue el 31 de agosto. Sí. Y hay que prestarle atención a esto, hay que seguir las orientaciones de meteorología. Miren lo que está pasando por Hawái. Un ciclón llegó a categoría 5, ha bajado a categoría 4, anda por 200 kilómetros por hora. Pero un asunto que hace 26 años que no se veía algo así por ahí. Entonces, como este año nosotros hemos hablado aquí que posiblemente sea un año inusual, no hay esa producción, no se esperan tanta formación de huracanes por las condiciones climáticas. Al contrario, se habla de la posibilidad del periodo de sequía. No, se habla ya del niño prácticamente. Este calor, esta falta de lluvia es fruto. Y el temor es que se pueda abusar. Que se pueda extender, porque recuerden que tuvimos 5 años con una sequía por el niño que se estableció aquí. Y se rompió en aquel famoso noviembre en Puerto Plata, cuando empezaron las lluvias, porque ya el fenómeno del niño había cedido a la niña. ¿No? ¿Usted recuerda? Sí, recuerda. A partir de esos 2 años fueron de mucha lluvia. Y las presas estuvieron llenas, ahora tenemos dificultades en algunas presas. Lo de noviembre de 2015. Por cierto, que no sé si queríamos mencionar algún evento positivo. En los últimos días han caído por lo menos 3 días de aguaceros en la cuenca del río San Juan. Que es importante. Es importante porque era la zona que parecía más afectada. Sí. Bueno, se hablaba de la línea. Sí. No, toda la inquietud, fíjate que incluso se establecieron acciones para limitar el uso del agua. Ahora mismo hay unas vaguadas que están con lluvias moderadas por esa zona. La cordillera central y esa zona por ahí. Miren, y otra nota, el día de hoy fue un día de pesar en Santiago. Uy, sí. Porque hoy Santiago y el Partido de la Liberación Dominicana PLD despidieron los restos de Monchi Rodríguez. Monchi Rodríguez, un dirigente de años en el PLD en Santiago. Fue su administrador del Banco de Reserva, director de Molinos
¿cómo se llama? Condocorde, Molino de Lozama. Y fue regidor, fue diputado, o sea, había ostentado varios cargos públicos, ahora mismo era director de pasaporte. Y déjame decirte, doctor, era una persona sumamente afable, es verdad. sumamente, te conectabas con él fácilmente, porque tenía la sonrisa a flor de labios, y el que tiene esa facilidad, pues hace amigos con facilidad. Sí. Y déjame decirte, ahí en Pasaportes, porque yo tengo un familiar, una persona cercana que trabaja ahí, me dicen que cuando él habló la otra vez de que se quería ir, la gente estaba dando gritos en los pasillos. Sí. Porque era un hombre de puertas abiertas y era muy solidario con la gente y muy, aunque era solidario con la gente, era un político muy claro en cuál era su función dentro de la institución. Es decir, que él podía jugar con esas dos cosas, con el político, la solidaridad y su responsabilidad como administrador. Entonces es una gran pérdida. Y en el caso de Santiago lo recuerdan como un militante activo, un hombre que... Sí, era el presidente provincial del PLD, inclusive tenía futuro para ser el próximo alcalde también de Santiago, porque había aspirado a esa posición. Había aspirado a la nominación por Santiago, que fue ganada por Abel en aquel momento. Pero era un hombre de muchas batallas, ¿no? Sí. Siempre del lado de la gente más humilde. Esa es su historia, porque viene del partido, viene de una formación comunista, ¿no? Como le decíamos. Eso explica o progresista, como se dice ahora. Bueno, pero explica la historia de él se resume en que de sericulista, fundador ascendió hasta miembro del Comité Central, paso a paso, escalando cada uno de los niveles. Fue director de los comedores económicos, que hizo un gran trabajo allí también. La verdad que es una pero como dice don Pedro, su vida de militante político, ciertamente que hasta el final se mantuvo como una figura. Y fíjate que él, aunque es una persona muy leal al presidente Danilo Medina, él estaba presente en la puesta en circulación del libro del doctor Leonel Fernández el día anterior. En primera fila estaba Monchi. Mandando una señal de unidad. Exactamente. Mira qué cosa. Esa misma noche partió. Esa misma noche partió, a las 4 de la mañana se puso malo en su casa, parece. Parece que salió solo y murió en el hospital. Parece que fue fulminante el infarto. Por eso es que uno tiene que vivir la vida, ¿no? Así es. En armonía. Bueno, señores, demos paso a información un poco más agradable. Esta tarde, en la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, emitió un comunicado sobre el comportamiento del año 2018, que ya lo tiene prácticamente. Sí, ha pasado ya. Déjalo ahí, Pedro. 4 meses. Sí, déjalo ahí porque nos están haciendo señas. Si vamos al primer cambio, vamos a comentar el comunicado de la CEPAL. Sí, y entonces vamos a desarrollar bien ese tema. Ya regresamos. Necesito que me deposite, que no me dan el cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Soy Noemi Martínez, madre soltera de 3 niñas. Vivo con mi madre y una perra que se llama Chica. Soy asistente de producción de un canal de televisión. El teleférico va a cambiar mi vida muchísimo, porque el proceso para llegar a mi trabajo, la trayectoria era muy difícil. Tenía que levantarme tempranísimo para preparar alimentos para dejar las niñas. Iba a la cama, le daba un beso. Después agarraba un motoconcho, siempre con una funda porque podía llover. Después el carro público, la gente presiona a uno va muy pegado en el carro, suda. Pagaba 25 pesos de motor, 25 de carro y 20 de metro.
70 pesos para ir y 70 pesos para venir. Ahora con el teleférico lo voy a poder hacer con 40 pesos, 20 pesos para ir y 20 pesos para regresar. Me voy a ahorrar 100 pesos diarios. Con eso voy a cambiar el techo de mi casita, que es de zinc. Solo tomo el teleférico, me transfiero hacia el metro, llego a mi trabajo relajada, sin estrés y con ánimo de trabajar. Yo sé que al igual que yo, todo el dominicano estará agradecido por esta bendición, por esta esperanza que te ha traído a nuestro municipio, por esta luz que nos va a alumbrar a todo. Esto es futuro, esto es progreso. Gracias, señor presidente. Santo Domingo vuela bajito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Pero antes de que tú desarrolles tu tema, yo quiero que aclaremos con Héctor aquí, porque la confirmación del secretario de las Fuerzas Armadas ha traído como algunas especulaciones. No, es conforme a la Constitución. En función de que la ley orgánica habla de que son 2 años, el ministro. Pero la Constitución, como muy bien el Ejecutivo lo considera el lugar, le da la oportunidad al presidente de poderlo extender. Y tenemos el caso de Hipólito Mejía que lo extendió por 4 años. Su ministro, en el caso de Soto Jiménez. Sí, o sea que está en el ámbito. Explica esto el asunto de por qué se produjo y es sostenido por la ley. No, es que está en el ámbito. Está en el ámbito del Poder Ejecutivo. En la medida que el Poder Ejecutivo, si lo considera el lugar y lo quiere utilizar, en los servicios. Un reconocimiento, un premio a este funcionario. Claro, un reconocimiento, claro. Él ha hecho muy buen trabajo y ha sido como un ministro muy, ¿cómo te digo?, de muy bajo perfil, no ha estado, pero como muy correcto. No, y le han tocado trabajo que se ha podido medir su eficiencia. El caso de la experiencia de la frontera. El último caso del tiroteo en la frontera que lo manejó magistralmente, o sea, sin producir ningún otro tipo, pero mandó todas las fuerzas ahí a proteger la frontera. Y lo que ha estado ocurriendo en la frontera, cómo los servicios se han ido fortaleciendo. Ese es un mundo que no tiene toda la publicidad, pero los esfuerzos que están haciendo ahí son extraordinarios. Y los drones. A propósito de eso, esos 2 centros de chequeo que hay en la frontera, tienen todos los instrumentales de última generación, cámaras, tiene los drones, tiene drones y cámaras, el caso del de Jicomé, se refiere a don Pedro de Jicomé, ahora los gaviones, aquí en los pilones. Sí, en los pilones que no son suficientes, recordemos que son... No, pero estamos hablando de las condiciones. 347 kilómetros, no sé, 347 kilómetros de frontera. Si se le suman lo que va por agua son 390, y así. 390. Lo interesante es que estos centros tienen todas las condiciones, por ejemplo, para ellos estar vigilando la zona, porque tienen todo lo... Pero en algún momento tendremos que empezar a tomar medidas con relación a eso, porque la frontera nuestra es demasiado vulnerable, muy vulnerable, porque es una frontera que no hay un río grande que lo detenga. Ya ahí entra ya un asunto de política nacional. El problema es que ya una institución... que definitivamente, el desarrollo dominicano, económico, social, es un atractivo para una población que no tiene perspectiva de futuro y ni siquiera pero con más razón, en el largo plazo. Entonces, con más razón. Eso va a seguir atrayendo una corriente indetenible, pues imposible de detener con una frontera tan... Pero imposible con una economía. Pero imposible de la economía nuestra poder soportar. El problema nuestro es que no vamos a salir del atraso con esa carga. Exactamente. Esa carga es demasiado. Mientras tú sacas una cantidad de dominicanos de la extrema pobreza, se incorpora. Y tú tienes situaciones, por ejemplo, en tu... Y el servicio sanitario, el servicio... y tú tienes situaciones... El reto que le impone al servicio sanitario es enorme. Tú tienes, por ejemplo... todas las enfermedades. Claro, porque tú tienes situaciones... Mira lo que ha pasado, lo que ha pasado ahora en Chile. En Chile
ya se había pasado a la historia el sarampión. Ahora en Chile la alarma es que ha resurgido el sarampión. Como aquí la malaria, el caso de la malaria, recuerda que había habido un servicio nacional que había eliminado prácticamente eso. Cuando tú tienes una frontera sin control. El cólera. Sí. O sea, que aquí no se veía eso. Es como consecuencia de esa migración. Lo irregular, sí. Es una migración que es muy insalubre. Nosotros somos los segundos mayores portadores después de Haití, pero de ahí, es eso. Claro. De ahí la importancia de la regularización, que lo adecuado fuera que todo extranjero esté regularizado, porque te plantea un problema para la planificación, por ejemplo, el sistema de salud. No es que tú no sabes cuántos hay. Te lo desborda. Tú no sabes cuántos hay, ni cuántos, tú no sabes cuántos entraron hoy. Porque tú hay algunos países que están protestando porque entraron 300, 400, pero aquí entran miles. Mira, parturientas. Y entonces el país no está en capacidad, como decía Pedro, de poder establecer políticas para sacar mujeres sociales. Y está demostrado que ha deteriorado el salario. Claro. Está demostrado que han también quitado empleo en la zona de uno de los principales, de toda la línea uno de los principales problemas es el desplazamiento de dominicanos de empleos, hasta de los empleos informales, porque tú te pones a ver, la mayoría de los empleos informales ahora que los tenían antes dominicanos, no tienen inmigrantes. Así es. O sea, inmigrantes que son ilegales. Y eso te desborda tu sistema de salud porque te hace difícil una planificación. Entonces al final vienen las estadísticas. Por ejemplo, cuando viene mortalidad materna infantil. Y caemos nosotros. La historia sino sencillamente el número que habla. No, porque si se da en tus hospitales, que como relatan los médicos. Si se da en tus hospitales, es del no, y como te dicen los médicos que han vivido la experiencia, dicen, usted se encuentra con una paciente, por ejemplo, que nunca había visto un médico. La mayoría es que van el día de parto. Sí. El problema es que la comunidad internacional, principalmente los países que se sienten más amenazados por la migración haitiana, depositan su esperanza de que la República Dominicana absorba el problema. No, es el caso de Estados Unidos, Canadá, Francia. Y no tiene capacidad, lo que dijo el general estadounidense John Kelly. Pero, pero fíjate lo que pasó en esta semana pasada en estas islas del Caribe. En las Bahamas. No, eso fue... Que destruyeron todos los pequeños Haití, los pequeños... Todo eso, esas zonas que eran de... hecho de casas de esa, ¿verdad? Que sí. La que acostumbra, aquí la tiene. Exacto. Le metieron Gredar a eso. Pero aquí nadie dijo nada. Y no hubo una comunidad internacional que salió a protestar por eso. No, y en la Granadina, González, que fue tan de cortés con la República Dominicana, el señor González, ayer puerta a puerta. Mire, le decían que la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, aprovechando la subsede regional en México, y dio a conocer su informe económico del año 2018. Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dio a conocer ese documento en el que dice esencialmente que la América Latina y el Caribe crecerán 1.5% promedio en 2018 gracias a un repunte de la demanda interna, exactamente lo que mantiene muy activa la economía dominicana, especialmente del consumo privado, y un leve aumento de la inversión. En ese estudio se hace saber que hubo una reducción con respecto a las previsiones que se habían hecho en abril pasado, de 0.7, o sea que de 2.2 bajó a 1.5, lo que se prevé que crecerá América Latina. Pero de ese crecimiento, la nación que más proyecta CEPAL va a crecer precisamente la República Dominicana con 5,4%, seguida de Panamá con 5,2%, Paraguay 4,4%, Bolivia 4,3%, Antigua y Barbuda 4,2%, Chile y Honduras ambos con 3,9%. Proporcionalmente la República Dominicana va a seguir liderando el crecimiento en este escenario. Así es. Pero los países grandes, que son los que pesan, Brasil, México, la misma Venezuela, Chile, muestran una especie de congelamiento, de decrecimiento, y eso afectó las previsiones. El 1.5 es aceptable, pero... esa economía grande.
cuando se trata exacto, del conjunto Claro, pues latinoamericano, pero el 2.2 era lo deseable, Sí. porque eso iba a mostrar que de 3 años anteriores de decrecimiento, que era lo que había acontecido, la economía latinoamericana iba a pasar a un punto de más o menos crecimiento, pero ha habido una ralentización, dice la señora Bárcena, en los últimos meses, y eso menos crecimiento, reducir 0.7 décimos. Entonces, vamos a proyectar esto, porque yo creo que nosotros lo estamos haciendo más que todo en un ambiente de estabilidad macroeconómica. Incluso con incrementos de los precios del petróleo, que es nuestra carga terrible. No, una sola gota de petróleo se produce aquí. Suerte que en el caso de la generación eléctrica, se ha ido cambiando la matriz. hemos ido cambiando la matriz, que ya es de menos de un 40%, cuando llegó a ser de un 80%. Y eso hace que la carga sea menos pesada, pero con todo y eso, el gasto petrolero afecta mucho el rendimiento de la economía. No, cuando analiza incluso interna en República Dominicana el comportamiento del índice de precio, mira ahí lo preponderante que es el impacto de una cosa importante que nosotros crecemos con la inflación bastante controlada, sí, alrededor de un 4%, y eso está dentro de los parámetros precisamente que se hicieron las autoridades monetarias y financieras, y eso nos tranquiliza un poco. De todas formas, es que hay que mantener en estos últimos 4 meses del año suficiente activación. Ya diríamos que son los 3 meses, porque ya el 8º mes se agotó. Sí, estamos hablando básicamente del último trimestre del año. Hay que mantener la activación. Es característico de la economía hacerlo, sí, porque se estimula mucho con todo lo que son las fiestas navideñas. Sí, actividades extraordinarias que se dan. En el caso del comercio, tiene una... Y más que todo la demanda interna. Sí, es verdad que la demanda interna se activa muchísimo, y como tenemos ese como principal impulsor, eso está garantizado, por tanto. Sí. La sequía, porque ha habido, como dijo hace un momento Henry, una disminución en los embalses básicos del país, lo que nos va a obligar es a racionar el agua un poco y reducir incluso algunas áreas de cultivo. Para esta época, lo que ha ocurrido, se hacía una plantación para una tercera cosecha de arroz, sí, la que llaman de retoño o de invierno. En algunas zonas no va a ser posible, pero el país tiene reservas en almacén de arroz para unos 6 a 7 meses de consumo, a la espera, y está ingresando ya la cosecha de primavera. La cosecha y la cosecha de invierno. Esa se puede postergar, exactamente, y no hará daño, pero en otros renglones que son también muy importantes, como plátanos y bananos, hay que adoptar medidas precautorias. Sí, y en el caso del agua, los productores ya tienen experiencia de que cuando hay que tomar las decisiones son inaplazables, porque es de capacidad. Hablando de banano, quería decir lo siguiente: en estos días los bananeros de la línea han pedido una urgente asistencia del gobierno, y entonces a mí me parece que ellos han ocultado la causa real de los problemas que tienen. Se creía que toda la producción bananera de la línea estaba comprometida fundamentalmente con su gran comprador, la Pfeiffer de Inglaterra, que es la que tiene incluso oficinas permanentes allá y un mecanismo de comercialización ya establecido. Pero no es así. Había problemas para localizar la producción, pero el mayor problema fue que los bananeros, para economizar, se les ocurrió cambiar los embarques que se hacían por el puerto de Manzanillo y traerlo al puerto multimodal. El puerto multimodal, por razones que no conozco, le incrementó la tarifa y resultó que era antieconómico. ¿Y qué pasó? Que la frecuencia con que venían los dos barcos a buscar cargamento de banano se rompió. Ahora están desesperadamente buscando otra vez que los dos barcos esos que tradicionalmente que retornen a la línea, entonces se le ha quedado embuchado la producción
de banano. Con la agravante, don Pedro, que no puede esperar, es una producción que no puede madura. Sí. Ellos piden al gobierno que los asiste. El gobierno lo más que puede hacer es comprar una parte de la producción y dedicarla a todos los programas sociales. De hecho se está comprando. Sí, o sea, van 2 patanas diarias. pero el problema no tiene que ver con ellos mismos, tienen que ser ellos los que afronten el reto. Los bananeros, cada vez que tienen un problema, reclaman una asistencia masiva y eso le está costando mucho al gobierno. 100 millones de pesos. Esta compra de ahora. Yo entiendo que entonces deben ser más precavidos, más responsables de su actividad productiva y no inventar. No, y ponderar las decisiones, porque imagínense, si usted va a hacer un traslado de recesión de la línea, de extremo a extremo. De extremo a extremo, llevarlo al sur. ¿Sí? La otra cosa, de la costa norte a la costa sur. Estos informes que yo les digo es buscándolo, pero ellos no lo han dicho. Ellos no han dicho lo que te estoy diciendo. Ellos sí habían dicho que no le estaban cumpliendo la promesa de que le iba a eso comprar sí la sobreproducción. Eso sí lo están denunciando, pero la causa no, la causa real no la revelan. Fue aclarado por el ministro de Agricultura diciendo que no era verdad, porque inclusive habían 2 grandes patanas, 2 patanas que iban diario a buscar los bananos. Lo que pasa es que son 300.000 toneladas, la que de eso una parte está saliendo y se está distribuyendo. Pero cuidado que esos son todos los guineos del mundo. Sí. Todos los guineos te puedes imaginar. Piensa tú lo que implica el transporte. Pero inclusive ya le pagaron una parte y le iban a pagar la otra en esta Entonces, semana. bueno, que esa es una lección que deben llevarse. Por cierto, que ahorita verás también que van a pedir a los bancos, porque esa es la otra. Banco Agrícola y Banco de Reserva le han prestado para la cosecha. Dispensa. Ahorita van a pedir dispensas. Sí. Una gente que maneja muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es en dólares que venden. En euros. En euros, perdón. En euros, sí. La mayor parte. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Esta es Noemí. Luego de un largo día de trabajo, lo único que quiere es llegar a su casa para estar con sus hijas. Conectando con la línea 2 del metro y la OMSA, el nuevo teleférico de Santo Domingo le permite ahorrar dinero, ganar tiempo y moverse de manera digna, rápida y segura. Este moderno método de transporte acerca comunidades como Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida, hasta el cruce con la Charles de Gaulle y el resto de Santo Domingo, haciendo más fácil a sus habitantes volver a casa, descongestionando las vías y mejorando la vida de más ciudadanos. Así, Noemí, e igual que miles de dominicanos, puede terminar su día feliz y tranquila, volando bajito con el teleférico de Santo Domingo. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Nosotros tuvimos ayer el equipo mediático representado por el señor Mozart de Lancer, don Héctor Tineo, aquí presente, ¿quién les habla? Es un almuerzo especial, porque era se escogió a editores, opinantes de relieve,
y personas cercanas a los temas que se iban a tratar. Con el ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, con motivo de cumplirse el 5º aniversario de la creación del ministerio. Pero allí lo que se dieron a conocer fueron informaciones verdaderamente trascendentes. En resumen, el ministro de Energía y Minas, con cifras y proyecciones que nos llevó para demostrar y discutir abiertamente todo lo que fuera posible, su diagnóstico. En primer lugar, el país ya completó un informe detallado, sísmico, del territorio nacional y de la zona marítima cercana, o sea, del área territorial. Enriquillo, Bahía de Coa. Se establecieron 6 regiones con amplio potencial de tener hidrocarburos, petróleo o gas. Y 2 de ellas se le hizo una selección especial porque son las más atractivas. Sí. Una es San Pedro de Macorís, que presenta un domo interesante que penetra al mar. Y en ambos casos las dos penetran al mar, son domos, o sea, dentro del territorio nacional, la parte del territorio que se mete al mar está, se ve claramente alomada y tiene potencial de contener hidrocarburos. San Pedro de Macorís, la más atractiva porque es la más grande, y la Bahía de Ocoa. También porque no son muy profundas, porque a partir de ahí las profundidades son enormes de la isla. También se estableció la zona de Enriquillo, muy interesante, la de San Juan, interesante también, y en el nordeste. El país, yo no sabía, ha hecho unas 200 perforaciones. Sí, sí. Por ahí mismo en Baní, en las dunas, en una parte de las dunas, hace unos años, hicieron unas perforaciones que luego taparon y le pusieron una tapa. Pero hay una nota recurrente en cada vez. Es lo de la profundidad, que la República Dominicana... No, pero esta fue en las dunas, no en la plataforma marina. No, la parte las perforaciones que se han hecho es todas en tierra. La mayor cantidad de ellas es la plena de Asua, que se ha considerado siempre muy atractiva porque hubo emanaciones visibles. Todavía el pozo de Maleno, usted lo tapa y cuando lo abre tira petróleo por unas cuantas horas, después comienza a salir agua salada, pero lo que indica que el petróleo es migrante hacia ese sitio. Que llega, pues viene de algún lado. Ahí, y se dice que migra de la Bahía de Ocoa, por eso es el atractivo que tiene. Bueno, también dijo el ministro que la República Dominicana debe prepararse para un impacto económico trascendente. Dice, mire, el sector minero lo defendió en toda la línea, ha hecho visitas personales a Barrigol y a Corporación Minera Dominicana, mejor conocida como Cerro Maimón. Conoce perfectamente lo que está pasando con Falcon Bridge y Miranda, la loma de Miranda. En el caso de Cormidón, como se llama Corporación Minera Dominicana, fue a conocer un túnel, ya se inició la minería subterránea. Hay un túnel muy avanzado y que muy pronto comenzará a extraer mineral de debajo de la tierra en Cerro Maimón, que había agotado el yacimiento en superficie, pero se encontró en profundidades de 300 metros. Riquezas. El mismo yacimiento y probablemente más rico. Entonces ya se le autorizó y lo hizo. 300 metros son unos 900 pies más o menos. Bastante profundo. Sí, bueno, a esa distancia más o menos está en Romero, el yacimiento de oro y plata que se ha localizado en Romero, en San Juan de la Maguana. Bueno, el asunto es que ya se inició la minería subterránea. Él quedó muy impactado, lo confesó, porque dijo que evidentemente la minería subterránea no causa los efectos que significa decapotar las lomas y el territorio. Y en el caso del túnel, no piense que es un túnel. Un túnel. Con toda de lo que tú conoces, el camión. Y lógicamente el túnel va muy avanzado con tecnología moderna. El país tiene ya lo interesante, Pedro, es esta parte del, entiendo, todo es interesante, pero como aquí cada cierto tiempo han venido empresas extranjeras
a explorar la posibilidad de petróleo. Ha emanado petróleo en algunos puntos del país, no solamente en Azua, en Higüey también hubo algo que salió y han salido en algunos otros sitios. Se ha hablado siempre, hay una leyenda urbana en función de que aquí hay petróleo. Lo interesante sería definir ya esto. Pero mira, esa es la importancia de lo que refiere esta iniciativa. Viene muy en serio. Por eso le digo, yo quisiera entrar en este detalle. Terminemos con este los informes, los levantamientos que se han hecho sobre trabajo sísmico, tanto en tierra como en agua territorial dominicana, tienen un costo aproximado de 145 millones de dólares. Y lo ha afrontado el país, en gran medida, claro, asistido también por ayuda internacional, aprovechándolo en gran medida de nuestra asociación con la Unión Europea. Esos estudios están a disposición de las empresas, que han quedado maravilladas, y además que le ha adelantado un tiempo enorme. Y un dinero. Y le economiza un dinero. Al punto de que él estuvo recientemente en Dubái. El ministro de Energía y Minas, en Dubái no sabían que había una nación en esta región del mundo con informes tan detallados y disponibles para cualquier empresa. Eso por un lado. Por el otro, hay 5 empresas que ya licitaron, que son expertas en licitaciones para después vender a otra compañía. En preparar los concursos y las licitaciones para que el proceso que se realice para atraer inversionistas que perforen ya con fines comerciales se cumpla con todas las reglas de la ley. Eso por un lado. Por el otro dijo, con respecto a Miranda y con respecto a Romero, que ambas tienen lo que se llama la aprobación para explotar siempre que consigan la licencia ambiental. Mira, esto es muy importante, gente, porque no se está improvisando. Porque hay las aprehensiones cuando vienen, por ejemplo, lo que ha pasado con Romero, la preocupación es que entienden que, por ejemplo, un permiso de explotación es algo que se da con una resolución y que lo da el ministerio. No entienden nada de esto de la licencia ambiental, por ejemplo. Pero la última palabra, la licencia ambiental, para tú conseguirla, tiene que hacer un estudio profundo de cuál es el impacto. No, y está en el ámbito del ministerio. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Exactamente la etapa en que se encuentra Romero y Falcon Bridge Dominicana. Ellos tienen que presentarle al Ministerio de Medio Ambiente un informe de ingeniería acerca del proyecto que van a hacer, de inversión, un informe de remediación ambiental y también al mismo tiempo presentar las condiciones que harían eso. Sería una explotación en la que el Estado recibiría, y ya el ministro dijo que se han tomado las medidas. Incluso ¿Cuándo estarían ya? Porque, como dije anteriormente, el país entero ha estado siempre con esta expectativa del asunto del petróleo. Henry, pero ahí es que está lo importante. Lo que ha pasado ahora, como refería don Pedro en la primera parte, es lo que se ha hecho. El ejercicio de trabajo que se ha hecho ahí, ciertamente que es admirable, porque, por ejemplo, en el levantamiento de información. La información que se ha levantado es información que ya está disponible. Y eso viene de los tiempos de Pelegrín. Cuando Pelegrín inició, que organizó, él fue el primero que convocó a instituciones internacionales. Hablaba con los potecitos de petróleo. Y se hicieron ya. Y él hablaba mucho de la parte de Higüey. Los primeros levantamientos y esos estudios comenzaron con él y han proseguido en la gestión de Isaac Conde. Y finalmente, es rápido, también habló del pacto eléctrico y confesó que en un 90% todos los condicionantes que se plantearon en la mesa del diálogo fueron aprobados y que algunos que a última hora denunciaron que no iban a seguir participando, como la Asociación de Empresarios de Herrera, dice, aprobaron todo, y porque no se le autorizó incluir Punta Catalina como parte del pacto eléctrico, se fueron. Dice, es responsable porque eso no figuraba inicialmente. Ellos quisieron introducir en la agenda, al final, cuando ya estaban en la parte conclusiva, el tema Punta Catalina. Dice, y eso, que es una institución en la que él participó y fundó y fue presidente
dice, lamentablemente actuaron de una forma fundamentalista. Bien, vamos a una pausa, regresamos. Un cambio. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco. En banreservas.com, siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Soy Noemi Martínez, madre soltera de 3 niñas. Vivo con mi madre y una perra que se llama Chica. Soy asistente de producción de un canal de televisión. El teleférico va a cambiar mi vida muchísimo, porque el proceso para llegar a mi trabajo, la trayectoria era muy difícil. Tenía que levantarme tempranísimo para preparar alimentos para dejar las niñas. Iba a la cama, le daba un beso. Después agarraba un motoconcho, siempre con una funda porque podía llover. Entonces después el carro público, la gente presiona a uno va muy pegado en el carro, suda. Pagaba 25 pesos de motor, 25 de carro y 20 de metro. 70 pesos para ir y 70 pesos para venir. Ahora con el teleférico lo voy a poder hacer con 40 pesos, 20 pesos para ir y 20 pesos para regresar. Me voy a ahorrar 100 pesos diarios. Con esto voy a cambiar el techo de mi casita, que es de zinc. Solo tomo el teleférico, me transfiero hacia el metro, llego a mi trabajo relajada, sin estrés y con ánimo de trabajar. Yo sé que al igual que yo, todo el dominicano estará agradecido por esta bendición, por esta esperanza que te ha traído a nuestro municipio, por esta luz que nos va a alumbrar a todo. Esto es futuro, esto es progreso. Gracias, señor presidente. Santo Domingo vuela bajito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, Bien, señores, la República Popular China acaba de acreditar ya como embajador en la República Dominicana, ya presentó lo que llaman los documentos formales ante la Cancillería. Todavía no ha ido a Palacio, que con la visita esa oficial, que es la que cuando quedan oficialmente instalados. Pero ya entregó los documentos formales que lo acreditan como embajador, el señor Shang Run. Ese señor es el subdirector general del Despacho América Latina y el Caribe de la Cancillería de la República Popular China, el segundo hombre a bordo. Ese es el que han enviado a la República Dominicana. A mí me da la impresión de que esa es una señal muy clara de que el Estado de la República Popular China nos toma muy en cuenta como líder que somos, y así lo dijo el canciller chino a propósito del establecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con la República Dominicana. Dijo: la República Dominicana lidera a Centroamérica y el Caribe y para nosotros es un socio de relevancia. Sí. Eso dijo el canciller de la República Popular China. Por tanto, nos han enviado al segundo hombre más importante del Departamento de Asuntos para América Latina y el Caribe de la Cancillería. Bueno, ¿qué indica esto? Entre otras cosas, que nosotros, que por cierto estamos preparando, el Estado Dominicano está preparando un viaje oficial del presidente Medina antes de que termine el año, oficial a China, pudiéramos recibir lo que estamos procurando, una corriente de inversión que nos ayude en los 3 campos que la Cancillería japonesa ya, o sea, el Departamento de Relaciones Exteriores ya anunció como
de interés para la República Popular China. Ellos mencionaron minería, en primer lugar, infraestructura, en segundo lugar. Quiere decir todas las obras ligadas a los asuntos viales de todo tipo, y manufactura, o sea, industria. Todas esas tres cosas que son las que interesan a China y que la hacen presente en muchas partes del mundo, y en América Latina en particular, porque en todos los países de América Latina donde ha habido inversión, la han dedicado en esos tres sectores, y nosotros somos país minero, con recursos mineros demostrados, tenemos necesidad de infraestructura, entre ellas esa que mencionaste, del puerto de Manzanillo, y otras más, como el tren de carga y pasajeros. El tren de carga y pasajeros. Hoy le han concluido ya el tren a un nuevo tren a Argentina. Sí. Y la zona, llegaron 2 vagones más para el tren, sí. para la segunda línea. Si ustedes quieren, yo le iba a referir algo de eso porque es importante. Sí. Entonces, el tercer elemento, que es la manufactura, sepan que si la República Popular China establece, por ejemplo, en Manzanillo, donde hay tierra suficiente del Estado, o sea, espacio suficiente para montar una gran zona industrial, para exportar a Estados Unidos, Europa, donde sea, lo pueden hacer. Los trenes que dice que arribaron son 6 vagones más, sí, con 2 locomotoras. Es bueno que se sepa que cada 3 vagones traen una locomotora. Son los que forman parte del paquete de 18 vagones con bueno, porque es que la demanda que ha tenido la 4 locomotoras y combinado con los vagones. Y a propósito de esto, el gobierno anunció la construcción de 10 parqueos aquí en la ciudad, cosa que hace mucha falta y descongestionaría mucho todo lo que son las calles, además de que es sustentable porque eso es autosostenible. Claro. No, y de igual también evita son supuestamente 40, pero anunciaron 40, pero se van a hacer 10. Y te va a evitar Creo que eso es una gran iniciativa, ¿eh? La gente quizás no lo ve así, pero el problema de los parqueos aquí y de la muerte que han habido por asuntos de parqueos. Son edificios de 8 a 9 pisos que tienen ya sus solares ubicados, están cerca del centro de servicios públicos. El casco urbano. Sí. Están en el casco urbano. Señores, gracias por acompañarnos, niños. Nos vemos el próximo jueves aquí, como siempre. A ustedes, compañeros, estaremos de vuelta el próximo jueves, aquí este equipo mediático. Mañana viene otro compañero a compartir con todos ustedes. Hasta entonces.